¿Y si el dolor no fuera un enemigo al que hay que silenciar a toda costa, sino un mensajero? Bueno, pues esa es la potentísima pregunta que plantea un herbolario moderno en su guía para gestionar el dolor. Hoy vamos a meternos de lleno en su sabiduría para, bueno, para aprender a escuchar a nuestro cuerpo de una forma mucho más consciente y sobre todo más natural. Y esta es su idea central, ¿eh? El punto de partida de absolutamente todo. Nos dice que la base de un alivio que de verdad funcione no es atacar el síntoma sin más, sino pararse a comprender de dónde viene. Es que, según él, es la única forma de elegir las herramientas correctas y de evitar esa frustración de ir probando remedios que al final no nos hacen nada. Esta pregunta es que lo cambia todo. Es un cambio de perspectiva total. En lugar de pelearnos contra el dolor, el enfoque que propone es intentar descifrar su mensaje. ¿Qué nos está diciendo el cuerpo? Porque solo así podremos actuar de una manera mucho más inteligente y al final mucho más eficaz. Vale, pues vamos al lío. Vamos a entrar de lleno en su método. Lo primerísimo es aprender a decodificar esas señales que nos manda el cuerpo, porque él insiste muchísimo en esto. No todo el dolor es igual. Y entender su lenguaje es el primer paso, un paso indispensable. Él lo explica de una forma muy clara. El dolor no es un simple interruptor de la luz, ¿sabes?, de encendido y apagado. No, es un proceso súper complejo que nace en los tejidos, sí, pero luego viaja por los nervios y es el cerebro quien tiene la última palabra. Por eso subraya que un mismo estímulo lo podemos sentir de forma muy distinta según la persona, o incluso nosotros mismos en momentos diferentes. Y aquí es donde su análisis se vuelve, para mí, fascinante. Asegura que estas señales de dolor no son todas iguales y que la gran clave está en saber distinguirlas, porque se dividen en dos categorías principales, que, ojo, determinan por completo el remedio que vamos a tener que aplicar. Mirad qué bien lo ilustra. Estas son las dos grandes familias. Por un lado, el dolor de tejido, el nociceptivo, que es el típico de un golpe, una contractura, sabes a qué me refiero. Y por otro, el dolor de nervio o neuropático. Para este, usa una analogía que me parece perfecta. Es como tener un cable irritado que envía señales raras, como en una ciática. Y claro, como podéis imaginar, requieren estrategias herbales que no tienen nada que ver. Y, por supuesto, él mismo nos dice, ojo, que el cuerpo rara vez es tan sencillo. Es que muy a menudo estos dos tipos de dolor se mezclan, se solapan. Una contractura que se mantiene mucho tiempo puede acabar por irritar un nervio cercano y, ¡pum!, ya tenemos lo que él llama un dolor mixto, que de hecho es súper frecuente. Por lo tanto, y aquí está el punto crucial de su método, la pregunta del millón que hay que hacerse es esta: identificar si el mecanismo del dolor es sobre todo de tejido, de nervio o una mezcla de ambos. Esa es la clave para no dar palos de ciego y poder elegir el remedio con una precisión casi de cirujano. Bien, una vez que ya entendemos el tipo de dolor, ahora sí que podemos abrir el botiquín. Vamos a ver qué herramientas nos ofrece el increíble arsenal que este herbolario nos propone, para seleccionar la pieza adecuada para cada situación. La guía que nos da es súper clara, ¿verdad? Para el dolor de tejido, la estrategia es buscar plantas con una acción antiinflamatoria muy potente, como si fueran los bomberos del cuerpo. Para el dolor de nervio, en cambio, necesitamos plantas y nutrientes que calmen ese cableado, que modulen esa señal nerviosa que se ha vuelto un poco loca. Y para el dolor mixto, pues la inteligencia está en combinar ambas estrategias. Pero él añade una segunda capa a todo esto, otra variable que es fundamental: el tiempo. ¿Estamos hablando de un dolor reciente, como una torcedura de tobillo, o es un problema que lleva con nosotros meses o años? La estrategia, nos dice, cambia por completo. La forma en la que lo explica es que es genial. Describe la inflamación aguda como algo necesario. Es el equipo de reparación express del cuerpo. Llega, arregla el estropicio y se va. El problema, el gran problema, viene cuando esa respuesta no se apaga y se convierte en una inflamación crónica. Ahí es cuando ese equipo, en lugar de reparar, se queda a vivir y empieza a desgastar y a dañar los tejidos. Para un dolor agudo, como un esguince, su enfoque es intensivo, un plan de choque, pero corto. El objetivo es contener esa respuesta inicial para que el cuerpo pueda sanar bien y sobre todo para evitar que el problema se haga crónico. Frío, plantas de acción rápida y volver al movimiento de forma muy progresiva. En cambio, con el dolor crónico la cosa cambia. Él subraya que esto es una maratón, no un sprint. Aquí, las plantas son una ayuda fundamental, sí, pero los cimientos, la base de todo, es el estilo de vida, lo que comemos, cómo dormimos, si nos movemos y cómo gestionamos el estrés. Sin estos pilares es muy difícil conseguir una mejoría que se mantenga en el tiempo. Así que, al unir la comprensión del tipo de dolor con el factor tiempo, ya podemos empezar a pensar cómo él propone que lo haría un herbolario moderno, uniendo ciencia, tradición y sobre todo una dosis enorme de sentido común.
Y esta es su filosofía central, la idea que repite una y otra vez. La herbolaria que funciona no va de buscar una solución mágica universal, una pastilla verde para todo. De lo que se trata es de hacer combinaciones inteligentes, personalizadas, entendiendo qué le pasa al cuerpo y a la persona que lo está sufriendo. Y para usar las plantas de forma segura y eficaz nos ofrece estas reglas de oro. Empezar poco a poco, hacer ciclos para no saturar al cuerpo, prestar muchísima atención a las señales que nos envía y, algo muy importante, recordar que las plantas son química potente, que algo sea natural solo significa que viene de la naturaleza, no que sea inocuo. Y terminamos con su reflexión final, que en realidad nos devuelve al principio de todo. El dolor nos obliga a parar, a prestar atención. Y quizá, solo quizá, si aprendemos a escuchar su mensaje, en lugar de simplemente intentar silenciarlo, podamos construir una relación mucho más profunda y consciente con nuestra propia salud. Ahí lo dejo.